Buena tarde a todas, también compañeros, compañeras que nos están acompañando en esta sesión. Hoy en el Wuku Ajmak, que es el día que marca nuestro calendario maya, pues queremos dar la cordial bienvenida a este foro que hemos preparado para la tarde de hoy, que aborda la lucha de las mujeres indígenas y afrodescendientes por el proceso al agua y los derechos de la madre naturaleza. Es importante seguir poniendo sobre la mesa que en este contexto de crisis climática y creciente degradación ambiental, las mujeres indígenas y afrodescendientes y por supuesto también las mujeres jóvenes se encuentran en primera línea en la defensa del agua, de los bienes naturales y de los derechos de la madre naturaleza. Este espacio tiene como objetivo destacar este papel importante que juegan las mujeres en el marco de la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos principalmente y los derechos de la madre naturaleza. Además, vamos a abordar también sobre las múltiples estrategias de los distintos territorios en procesos de resistencia y propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales para los desafíos en la gobernanza de la tierra. Nos acompañarán un panel muy rico en conocimiento, en intercambio de estos procesos, pero también vamos a tener un espacio de diálogo para poder intercambiar con quienes están presentes. Antes de dar paso a mi compañera Raquel, creo que es importante también hablar de la plataforma Mujer Rural y Derechos de la Tierra, quienes están a cargo de este, que es el espacio que está a cargo de este webinar, que es un espacio conformado por 37 organizaciones de base, académicas, no gubernamentales y movimientos sociales de 15 países de América Latina. Se aborda la desigualdad de género en el mundo rural, indígena, desde la perspectiva del derecho a la tierra y al territorio, visibiliza las difíciles situaciones que enfrentan las mujeres del mundo rural para alcanzar la garantía de sus derechos, como el fortalecimiento y acompañamiento en sus luchas y acciones de resistencia para asegurar el acceso y la tenencia de la tierra, la participación en la toma de decisiones comunitarias, colectivas y familiares, y la protección contra todas las formas de discriminación y violencia, y sobre todo la defensa del derecho a una vida digna en los distintos territorios. Entonces sean todos y todas bienvenidos y le doy paso a la compañera Raquel Reynoso. Muchas gracias, Neidy. También bienvenidas y bienvenidas a todas y todos los que se encuentran en este evento. El evento vamos a tener 4 bloques. El primer bloque que que nos dará un panorama general de cómo están los derechos al agua y la madre naturaleza en la región latinoamericana. Luego pasaremos ya a experiencias muy concretas sobre cómo se ha ido trabajando este tema desde las propias organizaciones de mujeres, eh, sobre todo impulsando la ley de la madre naturaleza, como es el caso de la experiencia de Perú. Luego tenemos experiencias desde Argentina, que también nos comentarán cómo están haciendo con su acceso al agua. Y también tendremos un bloque que está más vinculado a todo el tema de los estados, del rol que cumplen los estados en estos temas tan importantes. Y queremos nosotros abrir para un diálogo, digamos, final, después de todas las presentaciones que tendremos. Queremos abrir un diálogo para que las personas que así lo deseen, de manera muy sucinta y concreta, hagan un comentario, preguntas, o de lo contrario también puedan escribir sus preguntas en el chat. Aquí estaremos muy atentas con el equipo para tomar las preguntas y pasarlas a las compañeras. También recordarles que para la traducción al portugués pueden escoger su idioma, porque tenemos la traducción al portugués que está abajo en el símbolo del mundo, donde puedan ustedes acceder ahí, ¿no? Entonces, sin más, daremos este webinar, como saben ustedes, está también siendo grabado porque luego queremos difundir este interesante diálogo y presentaciones que vamos a tener.
Recuerden silenciar los micrófonos en tanto no estén participando para que no tengamos interrupciones. Entonces, sin más, quiero presentarles en primer lugar a Natalia Green, quien tendrá 15 minutos para presentarnos. Ella es la coordinadora regional de la Alianza Global por los Derechos de la Madre Naturaleza, ni nada menos. Y ella nos va a dar justamente este panorama regional sobre los derechos de la madre naturaleza. En segundo lugar, tendremos con nosotros a Ketty Marcelo. Ketty Marcelo, ella es lideresa del pueblo Yanesha Ashánica de la Amazonía Central del Perú, pero además es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ANAMIAC. En tercer lugar, hará su intervención Elba Lastenia Ulcuango. Ella es dirigente nacional del Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares de Luna Creciente del Ecuador y síndica del territorio de las comunas Santa María de Milán. En cuarto lugar tendremos a Adriana Cuellar. Ella es presidenta de la Asociación de Pequeños Productores de Alberti. Es mujer militante y productora del Chaco santiagueño en Argentina. Como quinto lugar tendremos a Lisette Hernández. Ella es secretaria ejecutiva trinacional del Plan Trifinio, un organismo regional que trabaja por la integración y desarrollo transfronterizo en un área ecológica indivisible de aguas sin fronteras, en El Salvador, Guatemala y Honduras. Y finalmente tendremos a Yuma Shipia, a ver si lo he pronunciado bien. Ella es secretaria nacional de Agricultura y Promoción de Derechos del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil. Entonces, arrancamos pues con la presentación de Natalia. Voy a tomar ahora del cronómetro, Natalia, para que puedas empezar. Tienes entonces tus 15 minutos, Natalia. Adelante. Perfecto, Raquel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por darme el espacio y por poder escuchar sobre este lindísimo movimiento de los derechos de la naturaleza, del agua y de cómo se ha expandido este gran movimiento. Como Raquel les ha mencionado, soy directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, pero también he logrado ejercer el rol de secretaría en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y estoy como vicepresidenta del SEDENMA aquí en Ecuador. Primero comenzarles con esta idea, que es la única slide, prometo, en inglés, pero con esta idea de derechos de la naturaleza, un movimiento cuyo tiempo ha llegado. Y es porque cuando nosotros empezamos la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en el 2010, nosotros utilizamos justamente esta frase de Victor Hugo: "There's nothing more powerful than an idea whose time has come". No hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y realmente ese momento que hablábamos del tema no era realmente el momento de los derechos de la naturaleza. 2008, que es el año en el que el Ecuador logra incorporar los derechos de la naturaleza a su constitución, es un momento todavía inicial para este movimiento. 2010 todavía era bastante incipiente y más bien recién vemos ahora cómo este movimiento se empieza a desarrollar y empieza a crecer y empieza a tener no solamente un crecimiento, sino una real acogida, no solo entre los movimientos sociales de todo el mundo, sino que también a nivel gubernamental. Entonces, ¿por qué el tema de los derechos de la naturaleza? Consideramos fuertemente que la idea de un cambio de paradigma es muy necesaria. El derecho ambiental no ha sido suficiente. El derecho ambiental solo nos ha demostrado cuántas veces podemos pegar a nuestro esclavo cuando nuestro esclavo es la naturaleza, cuánto mercurio, cuánta contaminación le podemos poner a un río. Y no nos ha dicho: la naturaleza no es tu esclavo, la naturaleza es, ¿no es cierto?, un ser viviente, somos parte de la naturaleza y por lo tanto debemos cambiar nuestra relación misma con la naturaleza. Y lo que buscan los derechos de la naturaleza es un movimiento, es cambiar esta percepción. Obviamente incluirlo dentro de la jurisprudencia de países para que se vaya avanzando con el reconocimiento legal de los derechos de la madre tierra, pero además, ¿no es cierto?, cambiar una mentalidad en la que considera la naturaleza como un objeto que se explota y no como un sujeto que se conserva y se protege. Entonces, ¿qué quiere decir derechos de la naturaleza? ¿No es cierto? Estos derechos describen derechos inherentes. Es importantísima la palabra inherentes porque no podemos nosotros pretender
que como seres humanos de nuevo estamos imponiendo o siendo los que otorgamos derechos a la naturaleza. La naturaleza los tiene derechos inherentes y fundamentales. Sin embargo, estos derechos tienen que ser incluidos obviamente en la legislación para poder empezar este cambio de paradigma tan importante, ¿no es cierto? Incluyendo los árboles, los océanos, los animales, todos tienen derechos por igual a los seres humanos, ya que somos naturaleza. Desafiamos esta concepción jurídica, ¿no es cierto?, mecanicista, que utiliza la naturaleza como un objeto, y pasamos, ¿no es cierto?, a entender que las personas podemos tener una autoridad y una representación, ¿no es cierto?, para hacer valer el derecho de la naturaleza. Y que Natalia, disculpa la interrupción, un pedido por favor de nuestras traductoras, si puedes ir un poquito más obviamente. lento para que puedan traducir correcto. Muchas gracias. Perfecto. Y les pido disculpas que a mí el tema de derechos de la naturaleza me apasiona tanto que empiezo a ponerme a hacerlo más rápido. Pero bueno, voy con el tema del movimiento, ¿no es cierto? Porque el tema de los derechos de la naturaleza emergen como un poderoso movimiento global para transformar la conciencia humana y rediseñar las estructuras económicas y sociales que han fracasado, creando un marco para vivir en armonía con la naturaleza basado en el reconocimiento de la madre tierra. Y les voy a contar aquí un poquito, ¿no es cierto?, cómo esto responde también a, obviamente, una cosmovisión indígena que ha tratado y ha entendido que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza es nuestra madre en efecto. Esta es una foto del 2018, cuando en Ecuador reconocimos ya 10 años de los derechos de la naturaleza, en la que pudimos juntar, y en esta foto están casi todos los representantes de los casos de los derechos de la naturaleza en el 2008. Hoy por hoy creo que sería mucho más difícil juntarnos de esta misma manera porque el movimiento creció de una manera tan exponencial que ya no entraríamos, por suerte, en un solo cuarto. Eh, Fue en efecto hace 16 años que los derechos de la naturaleza fueron reconocidos en nuestra Constitución, con mucha resistencia, especialmente resistencia de abogados ambientalistas incluso, y de personas que decían el rato que ustedes reconozcan derechos de la naturaleza, lo que pasará es que habrá un retroceso en el desarrollo de su país. Muy por el contrario, nosotros dijimos, si es que queremos tener un instrumento como la Constitución que sea democrática, debemos incluir una cosmovisión indígena que traducida al lenguaje de derechos, ¿no es cierto?, tiene que reconocerse como esa madre naturaleza, como un sujeto de derechos. Este reconocimiento en el Ecuador se basa especialmente en estos 4 derechos: el derecho a la existencia, el derecho a la regeneración, el derecho al mantenimiento de los ciclos vitales, de estructura, funciones y procesos evolutivos, y el derecho a la restauración integral. Quería mostrarles, ¿no es cierto?, que a partir de 2008, y este es una animación muy interesante que la acabamos de sacar y ustedes pueden verlo en la página web de la Alianza Global, ustedes ven cómo en el 2006 hay un pequeño pueblito, Tamacuarburro, que incluye una ordenanza municipal, los derechos de la naturaleza, pero que es a partir del 2008 que Ecuador reconoce derechos de la naturaleza en su constitución, que este movimiento empieza a crecer de esta gran manera. Y a mí me gusta mucho esta animación, que la pueden encontrar en la página web de la Alianza, un instructivo, ¿no es cierto?, un detalle de cómo y qué sucede en cada uno de estos países que se pintan, considerando que en gris están solamente las propuestas, países donde la sociedad civil ha planteado propuestas, pero que en el resto de casos tenemos ya legislación o casos concretos que han pasado y que donde la naturaleza, donde ecosistemas, donde especies se han otorgado de hecho a estas especies. ¿Qué ha sucedido entonces? Son ya 39 países que de una u otra manera reconocen los derechos de la naturaleza, que tenemos avances legales en todos estos países, digan ustedes, y por ejemplo, hoy que nos vamos a concentrar en el tema de los ríos, tenemos a países como Bangladesh, que han reconocido a todos los ríos de su país y sus afluentes como sujetos de derechos. Tenemos a países como la India también, que han hecho un esfuerzo con el río Ganges, a Nueva Zelanda, que han hecho un esfuerzo con el reconocimiento del río Wanganui, con el Parque Nacional Terauraca, ¿no es cierto? O países como Colombia, la hermana República de Colombia, que tiene más de 22 casos de derechos de la naturaleza. Muchos de ellos, la mayoría, con respecto al tema de reconocimiento de ríos, como el río Atrato y otros, que no solamente han sido reconocidos como sujetos de derechos, sino que también incluye el reconocimiento de
el río como víctima del conflicto armado, que incluye el tema de los derechos bioculturales, que incluye el derecho de las futuras generaciones. Entonces, realmente este tema, este desarrollo ha sido amplísimo, ¿no es cierto? Y esperamos que este año, por ejemplo, sea el año en el que Aruba se convierte en el segundo país en el mundo en reconocer en su constitución derechos de la naturaleza, ya que al momento se está reformando su constitución, y que así siga creciendo este gran movimiento cuyo protagonista en realidad del movimiento ha sido justamente el agua, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Por ejemplo, el hecho de que en España el único ecosistema que es donde se reconocen derechos es el Mar Menor en España, ¿no es cierto? Y esta gran cantidad de ríos que les he mencionado. También en estos 22 países con avances legales tenemos ejemplos donde ciudades han sido reconocidas como sujetos de derechos, 4 en México, una gran cantidad en Brasil, ¿no es cierto? Ejemplos nacionales, donde por ejemplo tenemos en Panamá y en Bolivia leyes nacionales que otorgan derechos a la naturaleza, y esto entonces ejemplifica cómo ha crecido el movimiento. En los 17 países que se detallan aquí en la diapositiva como proyectos, son países en donde existen proyectos de la sociedad civil, o tal vez a veces de alguna parte de una autoridad, que están impulsando el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Eso hace entonces que estos 39 países ya de una manera no cuestionen, ¿será que la naturaleza tiene derechos? Sino que busquen su implementación. Y obviamente su garantía en el Ecuador, pese a tenerlos en nuestra Constitución, todavía es difícil garantizarlos al 100%. Entonces, concentrándonos un poquito más en el tema de los ríos, ¿no es cierto? Sabemos, y del agua, que más del 60% de los ríos del mundo están fragmentados, que el 80% de las especies de agua dulce han desaparecido. Sin embargo, hoy por hoy tenemos a 44 ríos con derechos. Y aquí está una slide que le dice para ejemplificar los nombres de estos ríos. Y me parece hasta coincidental y muy lindo contarles que el día de hoy presentamos una demanda en la ciudad de Quito por el río Machángara. Es un río que cruza la ciudad de Quito, es un río que está muerto. Y el día de hoy presentamos una demanda por los derechos del río Machángara, el derecho a su salud, el derecho a la vida, el derecho a fluir, ¿no es cierto? Y los derechos, por supuesto, de la naturaleza del río Machángara a permanecer como un río vivo, que hoy por hoy es un río muerto. Entonces, es un día muy especial para poder estar hablando de los derechos de la naturaleza, de los ríos y del agua. Es por eso que nosotros mucho de nuestra lucha por los derechos de la naturaleza se ha enfocado en esto, ¿no? En este eslogan, por ejemplo, aquí estamos en la marcha por el clima, diciendo que no existe justicia climática sin derechos de la naturaleza, sin derechos de los ríos. En este banner están justamente el nombre de estos 44 ríos con derechos. ¿Cómo se han dado las modalidades para reconocer derechos de los ríos y en realidad de los cuerpos de agua? A través de negociaciones. El ejemplo del río Onganui es un ejemplo de negociación. El ejemplo constitucional de Ecuador y ojalá pronto de Aruba, a través de municipalidades que han reconocido derechos de la naturaleza, a través de actas constitutivas. Me parece muy interesante que hoy hablemos sobre la relación con derechos de pueblos indígenas y cómo varios pueblos indígenas, ¿no es cierto? La nación Ponca en Estados Unidos, los Sami en Europa, ¿no es cierto?, han reconocido los derechos de la naturaleza a través de leyes como la ley de Panamá, la ley de Bolivia, ¿no es cierto? Y a través también de jurisprudencia, ¿no es cierto?, como la que en Ecuador se ha ido desarrollando la Corte Constitucional, utilizando principios importantísimos como los principios de precaución, prevención, indubio pro natura, indubio pro agua, ecocentrismo, bioculturalismo y el derecho a un ambiente sano, especialmente en países como por ejemplo el Perú, que no tiene en su constitución derechos de la naturaleza, pero que ha usado esta cantidad de principios para la gran victoria, ¿no es cierto?, que tenemos en Perú del río Marañón. Aquí les dejo, bueno, International Rivers tiene mapeado todo el tema de los casos de los ríos. Aquí está un mapa, que tanto este mapa de International Rivers como el mapa del monitor de cojurisprudencia, para mí muestran, ¿no es cierto?, cómo se empieza a dar una suerte de acupuntura al planeta a favor de empezar a sanar a un planeta que está enfermo y que lo hemos enfermado como seres humanos.
Me parece importante destacar, ¿no es cierto?, estos ríos. El río Vilcabamba en Ecuador fue el primero con derechos. El río Atrato, para mí, sin duda lo han leído, es una sentencia maravillosa. Todos los Tres ríos de minutos, Natalia. todos los ríos en Bangladesh que tienen derechos, el río Wanganui en Nueva Zelanda, el río Marañón, por supuesto que con las mujeres Cucama nos han dado una gran alegría al tener esa primera instancia y que estamos esperando la resolución de segunda instancia, y el río Lambi aquí en la ciudad en la ciudad de Quito. Este caso supongo que lo conversaremos más hoy, ¿no es cierto? La idea y felicitar, aprovechando, ¿no es cierto?, a las mujeres Cucama por este gran logro en el que el tribunal reconoce al río Marañón como una entidad de derechos inherentes, incluido el derecho a existir, fluir y permanecer libre de contaminación. Aquí una declaración sobre el tema de ríos, es que ustedes quieren juntarse. Y debido también, Raquel, estoy viendo también el tiempo, veo que pasa tan rápido. Aquí está Casey Camp de la nacionalidad Ponca. Quiero solamente ir concluyendo mis minutos de la presentación para hablar sobre esta idea súper valiosa que es cómo los derechos de naturaleza se traducen, son complementarios de los derechos de los pueblos indígenas y es una manera para traducir los saberes comunitarios que entienden, que comprendan a la naturaleza como un ser viviente, como siente, como somos parte de ellos, ¿no es cierto? Entender también cómo la ciencia ahora nos está diciendo lo mismo que decían los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y cómo estas dos visiones empiezan hoy por hoy a fortalecer el movimiento de los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Para entender cómo se puede incluir el tema de los derechos de la naturaleza en la legislación. Voy a pasar esta parte para ir más rápido. Nosotros hemos escuchado muchos casos de derechos de los ríos, del agua, de fuentes de agua en los tribunales de derechos de la naturaleza. Tenemos también recogidos varios casos en nuestro Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza en Ecuador. En Ecuador tenemos más de 70 casos a nivel nacional y 30 que están en la Corte Constitucional por el tema de derechos de la naturaleza. Casos que resaltaron en el Ecuador, definitivamente el caso de los cedros, que acabamos de perder la semana pasada a su gran guardián, a José de Cruz, que era el guardián y la persona que interpuso este caso ante la Corte, y me parece que deberíamos en todos los espacios honrarlo. Casos que han ampliado los derechos de la naturaleza, como el caso Estrellita en Ecuador, que otorga no solamente derechos a la naturaleza, sino que amplía su reconocimiento a los animales silvestres. Y para mí este caso que es muy emblemático de cómo estas dos ranitas, ¿no es cierto?, la Ectocolophus confusa y la Topolopus rogirostris, que ganan, ¿no es cierto?, el caso a la Codelco de minería en la concesión de Yurimagua Intag. Es de esta la ranita. Pensar que una ranita tan pequeñita como esta le gana a la Codelco, la segunda empresa minera más grande del planeta, es realmente una victoria y un tema para celebrar la vida. Y finalizar diciendo que estas dos consultas, que estamos próximos en el Ecuador a cumplir un año, la consulta tanto que ganamos por Yasuní como la de Quito sin minería para prohibir la minería en Quito, se basan también en el hecho de que ya son 16 años que el Ecuador tiene derechos de la naturaleza y que el hecho de que hayamos logrado cambiar la legislación empieza a modificar el imaginario de los ecuatorianas y ecuatorianos, que ya no cuestionamos si es que la naturaleza debe o no tener derechos, sino cuestionamos el Estado de por qué no los garantiza al 100%. Entonces, seguimos luchando por varios casos, en la Amazonía por el caso de los mecheros, el caso que estaba acá, que son los casos que están en la Corte Constitucional, y obviamente los próximos pasos es dar seguimiento a la implementación de estas sentencias a nivel internacional, en la idea de dar seguimiento a la cantidad de casos que existen, de iniciativas para que puedan llegar a buen final, que se incorporen en la ley y que se garantice esa ley, ¿no es cierto? Educación, tanto capacitación a jueces, a sociedad civil, como también a los diferentes estados sobre por qué hay una necesidad urgente de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Y nada más, entonces dejarles aquí con un poquito de información de mi contacto, de las páginas web donde pueden encontrar más información para dar esta celebración que queremos el día de hoy, de celebrar la vida, de celebrar los derechos de la naturaleza, de celebrar cómo este movimiento crece de una manera tan exponencial en el mundo entero y cómo podemos empoderar a cada uno y una de las personas que estemos escuchando este webinario para poder seguir adelante con iniciativas a nivel local,
nacional o regional de los derechos de la naturaleza. Entonces, con eso me quedo, Raquel, esperando también preguntas y muy contenta de Listo. poder compartir este lindo movimiento. Muchas gracias, Natalia, realmente inspiras, definitivamente. Y ahora vamos a pasar a una de las protagonistas también como organización, como lideresa Xaningan, lideresa indígena, a ver su experiencia en concreto en promover esta ley de la madre naturaleza en Perú. Entonces, Ketty, adelante, tienes 10 minutos para tu intervención. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Sí, gracias Raquel, le agradecer también la invitación, ¿no? Sobre todo desde las mismas voces de las mujeres indígenas, quienes venimos luchando fuertemente por, por proteger a nuestra madre naturaleza, como lo decía la ponente anterior. Para nosotros y nosotras las mujeres indígenas no está en discusión que la madre naturaleza debe ser considerada sujeta de derecho, ¿no? En su integralidad, ¿no? A pesar que la constitución política del país no lo considera, no es reconocida, ¿no? Entonces, para nosotros las mujeres indígenas y ONAMIAP también nos encontramos en un contexto bastante difícil en el país, en la cual nuestros territorios están siendo despojados. No es de ahora, son más de 30 años que nos enfrentamos a un ah, sistema de despojo territorial en la cual si es que nosotros defendemos nuestros derechos, nuestros territorios, somos criminalizados. Estamos frente a un modelo económico extractivista, un modelo económico antropocentrista, lo cual destruye todos los días a la madre naturaleza. Ya la pandemia nos ha demostrado que sin nuestros territorios, sin las bondades de la madre naturaleza, pues no podríamos vivir, ¿no? Para nosotras defender nuestros territorios es defender nuestras vidas. Entonces, sabemos nosotras las mujeres que con nuestros territorios heridos no es posible una vida plena, digna y sin violencias, ¿no? Tampoco va a ser posible si no somos reconocidas como sujetas de derecho. Por eso necesitamos, ¿no? Desde Perú, ¿no? Desde los pueblos indígenas, un proceso progresivo de reconocimiento social y político, así como de reparación histórica, sanación y justicia para nuestra madre naturaleza. En ese sentido, pues, también expresamos, ¿no? Que nuestros territorios, pues, hemos heredado este legado del colonialismo, que solamente estamos frente a una constitución política que ve territorios como objetos de explotación y a nosotros los mismos, a los pueblos, cómo nos miran, ¿no? Esa discriminación que nos ven como eh, objeto de estudio, objeto de explotación, de exhibición, pero más no como sujetos y sujetas de derecho. Entonces, y cuando defendemos nuestros derechos somos asesinados y el Perú tiene hay gran cantidad de hermanos que han sido asesinados defendiendo nuestros territorios, defendiendo a nuestra madre naturaleza, que hasta ahorita no hay justicia. Y no solamente tenemos que enfrentar eso, sino también enfrentar esta crisis climática que podemos también ocasionar por por el capitalismo. En ese sentido, en el año 2021, como NAMIA, presentamos un proyecto de ley, ¿no? El proyecto de ley 6957, en la cual pedíamos, demandamos que se reconozca a la madre naturaleza como sujeta de derecho, ¿no? Esta propuesta fue recogida desde las bases con nuestras hermanas, ¿no? Encuentros nacionales, preparatoria, e hicimos un largo trabajo de incidencia. Primero a la sociedad, ¿no? A la sociedad civil, ONGs, aliados, para que nos pudieran
apoyar también en esta propuesta que para nosotras como ANAMIAP ha significado un gran desafío. ¿Por qué lo digo desafío? Porque es muy difícil para algunos seres humanos o para los políticos de turno entender que la madre naturaleza es sujeta de derechos, que tiene vida, y que no solamente nosotros estamos mirando nuestra vida como ser humano, sino también proteger las vidas que habitan en nuestro territorio. Entonces, uno de los retos fue eso, conversar con cada bancada para explicarle, ¿no? Y ahí también nos decían que bueno, ¿por qué no solamente se reconoce los ríos? ¿Por qué no solamente se reconoce un APU? Y nosotras miramos el territorio de manera integral y hay que entender cómo se mira desde el lado occidental, ¿no? Que lo miran de fragmentado los territorios. Y también a veces pensamos que en el Congreso de la República tenemos aliados y aliadas, ¿no? Que van a caminar juntos con nosotros. Hemos tenido reuniones con varias bancadas que nos decían en el momento que sí, que está bien, y otras bancadas decían, bueno, pero no, ya no se va a construir carreteras y la carretera trae desarrollo y ustedes se están oponiendo. Entonces, eso, con esa pared nos encontramos dentro del Congreso de la República y también se ve instituciones que persiguen sus propios intereses, sus propios proyectos. Nosotros los pueblos, pues, respaldamos, ¿no? Vamos detrás de nuestra agenda propia y es por el reconocimiento integral de la madre naturaleza. A mí como ser humano no me pueden reconocer solo la pierna, solo el brazo, sino tienen que reconocerme en su integralidad. Nosotros respaldar el reconocimiento tan solo de un APU, tan solo de un río, pues sería respaldar también este pensamiento antropocentrista de fragmentar, ¿no? Fortalecer esta fragmentación de nuestros territorios. Entonces, ahí fue la lucha fuerte en el Congreso de la República, a lo cual lo mandaron a un cuarto intermedio y bueno, y hasta ahora estamos esperando, ¿no? Pero también nosotros miramos los ejemplos, lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Ecuador, que dentro de su constitución es reconocida, ¿no? La madre naturaleza. Sin embargo, 10 minutos, Ketty. el modelo económico pues avanza, ¿no? Entonces también somos conscientes que los estados obedecen sus leyes, ¿no? Obedecen al modelo económico. Entonces no podemos hablar de protección, de defender a la madre naturaleza si no cuestionamos el modelo económico que gobierna en nuestros países y en la cual también los políticos de turno pues están manejando, ¿no? Ellos van ahí con esa disposición de obedecer a sus intereses. Entonces, para nosotros aquí en Perú, el reto mayor, aparte de luchar con ese pensamiento occidental antropocentrista, es la nueva constitución, ¿no? Entonces, nosotros luchamos justamente por una nueva constitución que reconozca a la madre naturaleza como sujetas de derechos, ¿no? Entonces, y una nueva constitución con una asamblea constituyente, ¿no? Y otro desafío, pues, es a partir de este reconocimiento, aprobar instrumentos internacionales vinculantes sobre los derechos de la madre naturaleza como un ser vivo, ¿no? Para nosotras, las mujeres indígenas, es muy importante este proceso de luchas porque también nos es muy difícil elevar las voces desde nuestras comunidades y bueno, y de ahí vamos viendo, ¿no? Cómo vamos articulando también nuestras luchas, uniéndonos y buscando este reconocimiento que no solamente es para nosotros, sino también a la madre naturaleza. Necesitamos que se reconozca, ¿no? Pero como digo nuevamente, como organización, el desafío es muy grande, ¿no? Es muy grande
y lamentablemente pues vivimos en un país en que el Estado está capturado por un modelo económico capitalista y que todos los días lo destruye. Bueno, y decimos, venimos de 500 años de luchas y resistencias que seguiremos, ¿no? Los pueblos vamos más allá de algunos proyectos o de intereses particulares, pero seguiremos luchando por la vida de la madre naturaleza, y que son muchas vidas. Gracias. Muchas gracias, Ketty. Grande tu presentación, tu cosmovisión también como mujer indígena, súper, nos da muchísimo para el debate justamente, ¿no? Este diálogo que vamos a tener al final. Muy bien, seguimos entonces con la presentación de Elba Lasteño Huango de Ecuador, que también nos va a compartir su experiencia y qué interesante que se pueda compartir, digamos, lo que Natalia nos ha ido contando, estas luchas que inició en el Ecuador, ¿no? A ver, adelante, Elvia, también tienes 10 minutos. Adelante. Buenas tardes con todas. Quisiera de una u otra forma pues extender ese saludo a nombre del Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente. Estamos ubicados en 3 regiones de nuestro país y de una manera más amplia lo voy a describir en el contexto de las experiencias de nuestras compañeras en territorio. Decirles que las luchas no han sido fáciles y sabemos muy bien de que ha sido parte de agendas de trabajo de las organizaciones sociales, justamente el visibilizar como necesidades el derecho al agua, a la tierra y al territorio. Y por ende también dentro de estas agendas a nivel eh, local, a nivel nacional, ha sido muy importante posicionar también los derechos de las mujeres. Y por eso hablamos que nosotras planteamos, siendo parte de los territorios, de las comunidades, de que las luchas deben ser integrales. Porque Elba, disculpa, prácticamente ¿podrías acercarte un poquito al micrófono? Que por ratitos te perdemos un poquito. ahí, Perfecto. ya. Adelante. Entonces les decía que para nosotras las concebimos como luchas integrales. El tema de trabajar la tierra, el territorio y también los cuerpos de las mujeres. Y en ese contexto, el derecho al agua pues se vuelve muy fundamental como una de las plataformas de lucha de las organizaciones sociales acá en Ecuador. Y mencionar de que por más constitución, en el 2008 tuvimos avances, fuimos también partícipes como movimientos de mujeres y en especial Luna Creciente, siempre articuladas a las organizaciones sociales mixtas, planteando estas luchas integrales. Como experiencia, poder mencionar de que a pesar de que existe el artículo 57 que determina también los derechos colectivos, aquí en Ecuador los 21 derechos colectivos, se plantea la consulta previa, libre e informada, lamentablemente eso no se ha dado en la práctica. Y por eso pues tenemos alrededor de 2,9 millones hectáreas de territorio concesionadas para el extractivismo, empresas petroleras, mineras y también alrededor de 36 bloques para la explotación petrolera. Y justamente están en territorios de poblaciones indígenas. Y por ello, pues me parece muy fundamental dar a conocer las afectaciones. Y esas afectaciones han sido latentes, ¿no? Y el tema del extractivismo, la minería, en las poblaciones específicamente donde están los afluentes de agua o vertientes de agua. ¿Y quiénes son usuarios de esa agua? Mayormente mujeres, con sus familias, porque recordemos en los territorios, por el contexto de la crisis económica, sus parejas mayormente emigran, ¿no? Fuera del país o también a las ciudades más cercanas. Y quienes permanecen en las viviendas, en el hábitat, son las mujeres. Mayormente mujeres que están haciendo de sus chacras una fuente de economía comunitaria. Mayormente mujeres que están al cuidado de sus niños y por estas problemáticas de la minería o el tema de los pozos petroleros, el manejo indiscriminado de los desechos que generan estas empresas, o a su vez también por la deforestación, prácticamente el agua se ve afectada. Y en estos territorios también existen múltiples incrementos de desnutrición infantil.
Y quienes están a cargo de las familias y de los cuidados son las mujeres. Entonces planteamos desde ese sentido estas luchas importantes que hemos realizado en articulación con otras organizaciones de mujeres. Decirles que no se ha respetado la consulta previa, libre e informada. Bueno, agradecer la solidaridad también. Recién pasamos aspectos del caso de compañeros y compañeras de Palo Quemado, donde alrededor de 72 personas enjuiciadas y catalogadas como terroristas, el ejercicio de defender nuestro territorio. Entonces, esas son las barreras que nos han impedido de una u otra forma poder posicionar esta lucha. Sin embargo, en los territorios se siguen realizando. Decirles también de que a esto se suma también las crisis climáticas, ¿no? Los problemas climáticos que se tienen. Lamentablemente no existe una real política de cuidado del ambiente. Se sigue manejando los desechos de empresas florícolas, de empresas mineras, de empresas petroleras directamente, despojándolos, desalojándolos al agua, ¿no? A los ríos, y esa gran contaminación pues genera dificultades para las familias que están alrededor de esos afluentes. Decirles también que si bien es cierto, o sea, anteriormente era la libertad para la privatización de fuentes de agua o del agua mismo, se supone que están restringidos. Sin embargo, en los territorios existe el acaparamiento del agua de grandes empresas que hace que las mujeres y las familias de los pueblos y nacionalidades no tengamos esa real redistribución del agua, en especial del agua potable y agua de consumo. Todavía existe esa deficiencia en cuanto a sistemas de agua de consumo. No existen totalmente potabilización del agua en algunos casos. También otro componente muy importante que quería mencionar es que si bien es cierto, se han hecho varias consultas, de las cuales también como parte de los pueblos y nacionalidades hemos estado apoyando la conservación, en este caso también de lo que implica los territorios como fuentes de vida y hábitat de las familias para la caza, la pesca, la alimentación, el cuidado en sí de la sabiduría, que mayormente está ejercida de la transmisión de conocimientos por las mujeres, se mantengan bajo tierra. Lamentablemente, a veces esas consultas, a pesar de que se lo haya ganado en referéndum, no son ya respetadas y mucho menos viabilizadas, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una gran preocupación. Sin embargo, ahí hemos estado realizando procesos de exigencia, de vigilancia, de observancia, y mencionar también de que para nosotros es muy importante plantear como mujeres de sectores populares las prácticas que hemos realizado. Es decir, si bien el Estado en forma declarativa están varias normativas, pero en la práctica no existe, ¿no? Y por ello en el caso de la Sierra Norte, un poco les comentaba, el tema del cuidado de los páramos o vertientes de agua han sido específicamente 3 minutos, querida Elba. de las comunidades. Así también el tema de evitar la deforestación en las selvas amazónicas ha sido también propuesta de los pueblos y nacionalidades indígenas y también al frente de las mujeres. En las zonas de la costa igual, en el tema de la megaproducción de palma africana, de monocultivos y el estar en zona de frontera, esas problemáticas se ven más agudizadas, también ha estado a cargo de las mujeres. Y como retos, compañeras, nos parece muy importante que sí se visibilice los derechos colectivos como pueblos y nacionalidades, y ese ejercicio de observancia a nivel nacional, regional e internacional es muy importante. El otro componente también es esta unidad de plataformas de lucha. Para nosotros es muy importante, como decíamos, trabajar la agenda de las mujeres, la agenda de los pueblos y nacionalidades, y de cierta manera también hacer prevalecer los derechos de la naturaleza. El componente para nosotros como movimiento de mujeres de sectores populares es trabajar por justicia climática y justicia de género. Únicamente de esa manera nosotros podemos integrar
estos aspectos fundamentales desde el territorio, compañeras. Entonces, eso un poco mencionarles de experiencias, tenemos varias, la producción de alimentos saludables a través de huertos agroecológicos, la siembra también de plantas nativas alrededor de nuestros páramos o afluentes de agua, el tema de retomar semillas y también plantas que han sido a causa de la deforestación pues eliminadas. Ha sido también importante ir implementando en las zonas de la Amazonía de una u otra manera también visibilizar de que nuestro aporte de conocimiento contribuye para las futuras generaciones respecto al cuidado del agua. El proceso de formación y de concientización es muy importante, ya que la cooptación de líderes y lideresas a través de políticas de gobierno, pues también ha debilitado en algunos aspectos. Por eso creemos muy importante continuar con los procesos de formación y lo más importante, pues generar procesos de articulación, porque hay varias lideresas, líderes, algunos que han desaparecido y muerto, pero la mayoría están en procesos de judicialización. Son experiencias que les planteamos a ustedes, compañeras, para que de una u otra manera no únicamente basta la normativa, sino también conocer la realidad que se está viviendo en cada uno de los territorios y cómo ahí las mujeres estamos enfrentando estas problemáticas por extractivismo, por persecución a las luchas sociales y por ende también por invisibilizar estos derechos, tanto como mujeres y derechos de los pueblos y nacionalidades. Así que un gusto compartir las experiencias. El movimiento al que pertenezco tiene esta diversidad. Estamos mujeres indígenas, mujeres afros, mujeres están en la zona de fronteras, entonces la realidad es diversa, pero los puntos en común por la defensa de la tierra y el territorio sí nos han hecho juntar y expresar también en varios espacios, siempre y cuando también nosotras pongamos esa lucha de la integralidad. Hasta aquí, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Selva, muy interesante. Y antes de pasar a la siguiente presentación, quisiera recordarles que pueden seguir poniendo sus preguntas. Tenemos ya varias muy interesantes para abrir el diálogo cuando ya toque al final. Pueden escribir en el chat o prepararse para su intervención, que vamos a abrir micrófonos también. Entonces, seguimos con nuestra siguiente ponente, que ella es Adriana Cuellar, como ya la había presentado, viene desde el Chaco, santiagueño, en Argentina, y nos va a contar también una experiencia muy interesante sobre cómo han hecho para tener el acceso al agua. Adelante, Adriana, tienes 10 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por hacerme parte. Y bueno, nuestra organización trabajamos en base a el acceso al agua y defendiendo nuestro monte, nuestro territorio. Que también aquí en esta parte, digamos, en la Argentina, lo que se hace también la siembra de los monocultivos, soja, maíz, sorgo, y son las grandes empresas las que vienen y quieren sacar a la gente de los territorios, y nuestra organización, digamos, lo que trabajamos en la unión de que nuestras tierras, que como decía la compañera, nosotros vivimos de eso, se dedicamos a la cría y muy poco a la siembra porque es una parte secana, digamos, esta parte. Si llueve, llueve poco, por ahí ahora con este cambio climático ya llueve bastante. Y en lo que nosotros hacemos, buscar proyectos para nuestras compañeras para que puedan tener acceso al agua, porque aquí lo que se usa más en esta parte es los pozos urgentes que no son aptos para consumo. Y los que consumen siempre se enferman tienen problemas porque consumen esa agua porque contiene arsénico y contiene mucho flúor y afecta a los riñones, toda esa parte. Y lo que hacemos básicamente es trabajar de buscar fondos para
para hacer las cisternas, que son módulos de agua para nuestros compañeros. Y otra cosa que luchar contra los terratenientes de que no nos saquen del territorio, porque es nuestro territorio y de eso vivimos. No Bien, sé si Adriana, alguien tiene alguna pregunta o... no sé, ¿nos puedes ir contando cómo han construido estos pozos? Bueno, algunos pozos hemos recibido los materiales y se autoconstruyen, digamos, nosotros nomás, como compañeros. Y hay una parte que se recibió el año pasado con el anterior gobierno, que vino con la mano de obra también. Pero la mayor parte ha sido así, autoconstruidas por nosotros mismos. Que viene serían No. el techo y el módulo de agua. Ujú. Ok. Muchas gracias, Adriana. Entonces, tendremos ya oportunidad, supongo, de que puedas explayar y contar a raíz de las preguntas que van surgiendo. Entonces, Bueno, muchas pasamos, gracias. gracias a ti, Adriana. Pasamos a continuación a tener la presentación de dos representantes gubernamentales, digamos, que nos van a contar también desde su sector cómo vienen promoviendo o protegiendo los derechos de la madre naturaleza o los derechos del agua. Tenemos en primer lugar a Lisette Hernández, como ya les había dicho, viene de la secretaria ejecutiva del Plan Trifinio, y luego tendremos a Yuma Sipaya, la secretaria nacional de Agricultura y Promoción de Derechos del Ministerio de Pueblos Indígenas del Brasil. Entonces, empezamos con Lisette. Por favor, adelante. Tienes 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Empezamos al revés. Muchas gracias. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Sé que el tiempo también es corto, pero voy a tratar de hacer un resumen muy rápido sobre el trabajo que estamos realizando en este esfuerzo compartido entre Honduras, Guatemala y Salvador en un organismo regional que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana y que busca alternativas de desarrollo conjunto para enfrentar desafíos y problemas que son comunes en estos tres países y que, bueno, un tema que integra todas estas acciones es el agua y, por supuesto, cuando entramos a profundizar todo lo que tiene que ver con la disponibilidad, el acceso, el uso, los mecanismos de gobernanza del agua, vemos que los sectores más desfavorecidos siguen siendo las mujeres, las poblaciones indígenas y aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Para conozcan un poquito de qué estamos hablando, dónde estamos ubicados. Es un territorio de 7.541 kilómetros cuadrados que une la zona fronteriza entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Aquí estamos en una zona altamente productiva y de alto valor ecológico, con un balance hídrico positivo, pero también tenemos una zona de corredor seco que pone también a prueba todos los esquemas de desarrollo en una zona fronteriza que tiene esas dos caras de la moneda. También es una zona muy rica en patrimonio cultural, importante para el turismo y el intercambio económico de estos tres países. Y su actividad económica se basa principalmente en agricultura, entre ellos hortalizas, granos básicos, café, ganadería y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el microemprendimiento empresarial a nivel de artesanías y otros rubros de importancia económica. Estamos en una zona de recarga hídrica de tres grandes cuencas, una cuenca compartida en los tres países, que es la del río Lempa, una de las más grandes a nivel de Centroamérica, una binacional con Guatemala, cuenca Motagua, y compartimos también toda la zona de recarga de la cuenca nacional Ulúa, que es de Honduras. Y alrededor de esto, una serie de ecosistemas
acuíferos, microcuencas y subcuencas que también tienen una dinámica de desarrollo en los territorios muy diversa. Y por supuesto, este territorio concentra 17 áreas protegidas incluyen la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, que es Patrimonio de la Humanidad y reconocida también en la red de reservas de la UNESCO, pero que desde el origen del Plan Trifinio fue identificada por los estados como un tema común para impulsar procesos de paz después de las guerras internas que existieron en los años de los 80, si recordamos un poco la historia. Dicho eso, pues esta dinámica de 3 países es compleja y requiere el involucramiento de diversos actores para impulsar procesos de gobernanza del agua, principalmente los ministerios que son los responsables en cada uno de los estados de impulsar y normar todo el tema de aguas. Mancomunidades, gobiernos locales, las asociaciones de base, juntas de agua, cooperativas, cajas de ahorro y crédito, las redes de mujeres, redes de productores, toda aquella que nos permita fortalecer el tejido social en el territorio y que impulse las cadenas productivas que les mencioné anteriormente, que dinamizan la economía en esta zona. Importante también el rol que tiene la academia en los procesos de investigación e innovación y la promoción de las tecnologías y buenas prácticas que permitan tener una agricultura basada en la naturaleza y en principios de conservación de agua, suelo, bosque, que permitan a la población tener mejores condiciones de vida. Disculpa, no estamos viendo que pases la diapositiva, se ha quedado en el mapa de la región Trifinio. ¿Es correcto? Voy avanzando, creo que se congeló, pero Sí, se congeló. Gracias. voy a continuar. Sin embargo, a todas esas actividades positivas seguimos teniendo desafíos importantes en el territorio que tiene mucha capacidad también de influencia en las políticas y en los programas y proyectos que se impulsan desde la cooperación, desde los programas nacionales, desde las inversiones locales, que tiene que ver muchísimo con el efecto de cambio climático, que ya no es una historia, lo estamos viviendo día a día con las extremas temperaturas, la pérdida de áreas boscosas, la disminución de la cantidad de agua, la biodiversidad, no solamente la cantidad de agua, sino la calidad del agua que está llegando a la población para diferentes usos, también la disminución de empleos, el tema de acceso a recursos como la tierra, el financiamiento, se vuelve mucho más complejo. Los temas también de migración, no sé si ahora están viendo la diapositiva, me dan una señal, y el tema también de que todos estos elementos que siguen siendo desafíos convierten en una carta de demandas para la región respecto a la respuesta de llevar desarrollo a este territorio y fortalecer los medios de vida que tienen estos hogares. Dicho eso, esos desafíos pues, nos llevan a tener todavía en el territorio indicadores de pobreza bastante altos en algunos municipios y también mayor concentrado en las zonas donde tenemos población indígena. Tenemos población maya, lenca, tinca y otros grupos indígenas importantes que también demandan una atención especial de acuerdo a su formación de capacidades, acceso a la tierra, acceso a financiamiento, asistencia técnica, y que esta mayoría de la población, el 50.2% son mujeres. Entonces, cuando queremos dar toda la problemática de esta región, no podemos hablar solamente de las mujeres, también tenemos que ver las condiciones que tiene el resto de la población para poder marcar la brecha. Y la brecha sigue siendo muy alta entre el acceso a los recursos de los hombres y el acceso a recursos por parte de las mujeres en diferentes grupos de edad. Y eso mismo pues se refleja en la distribución de usos de la tierra, que estamos hablando de que solo el 36% del territorio es de uso agrícola, el resto es suelo de conservación de áreas protegidas y eso pues genera también una presión muy fuerte sobre los recursos para poder dar respuesta a las necesidades que tiene la población. ¿Qué estamos haciendo ahora para ir como concretizando? El Plan Trifinio ha elaborado una planificación de mediano y largo plazo llamado Plan Maestro que concentra 4 grandes programas.
Y una de las novedades es que hemos empezado a salir un poco del abordaje únicamente ambiental para incorporar otros elementos de desarrollo social y económico, el tema de género, juventud y pueblos indígenas, así como el fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad, que eso nos va a permitir tener mayor capacidad de resiliencia para enfrentar el cambio climático y la gestión ambiental de los recursos en su conjunto. Entonces, en estos programas podemos darnos cuenta que necesitamos abordar las necesidades básicas de la pirámide para poder hacerle frente a una mayor gestión de los recursos. Estamos abordando los temas de participación, de identidad y derechos de los pueblos originarios, autonomía económica, todo el trabajo de salud, de educación, seguridad ciudadana, que permita entonces tener otra capacidad en el territorio de poder abordar los temas de cambio climático y gestión ambiental integral. Y por supuesto, siendo un organismo transfronterizo, tiene que haber mucho trabajo de fortalecimiento organizacional y social, y por eso lleva también a procesos de articulación territorial y invita a todos los sectores a invertir en este esfuerzo, tanto público como privado, así como 3 minutos, dice. como este esfuerzo también de las comunidades rurales para hacerle frente a esta problemática. ¿Dónde están esas brechas? Bueno, ahí he mencionado algunos datos. Sigue siendo el tema de la pobreza multidimensional uno de los elementos clave para abordar todo este tema de conservación. Y así rápidamente, ¿cuáles son esos compromisos que hemos asumido desde la Comisión? Primero, hemos apostado muchísimo al marco jurídico y político desde las políticas locales y nacionales, todo el trabajo de acceso al agua con proyectos de agua y saneamiento, también como marcos normativos y todo el trabajo de manejo integral de cuencas, todos los procesos de educación ambiental y concientización que detallan cómo nos afecta el acceso al agua de forma distinta a los hombres y a las mujeres, dependiendo del uso y también del acceso a estos. La inversión en infraestructura, la innovación tecnológica es clave para poder ir disminuyendo estas brechas con las mujeres. Ahora tenemos un trabajo muy fuerte de ir disminuyendo esa brecha digital con las mujeres. Hay esfuerzos que se están haciendo principalmente con la red Osagua, que forma parte de esta plataforma, y cómo la participación comunitaria está dando elementos importantes para orientar mejor los mecanismos de gobernanza. Y ahí es donde la cooperación internacional y la regional articulan esos esfuerzos para poder brindar una asistencia mucho más efectiva al trabajo que hacemos a nivel del territorio. No podemos seguir trabajando el enfoque de gestión del agua basada solamente en el recurso natural. Tenemos que verlo con el enfoque de territorio, que incluye las personas, principalmente aquellas que están en desventaja, los recursos y todo el ecosistema y biodiversidad que está en su entorno. Quisiera dejar en mi cierre de esta presentación como algunos elementos clave para poder mejorar estas acciones. Primero, fortalecer los marcos normativos. En estos países, el fortalecimiento de capacidades es clave para poder hacer la gestión y la mejora en innovación y tecnología. Las mujeres necesitan mayor acceso a la tecnología y la innovación de acuerdo a sus capacidades, y eso va a fortalecer también los mecanismos de gobernanza. Solo a través de esfuerzos conjuntos vamos a poder hacerle frente a los problemas comunes que tiene la población, principalmente las mujeres, las niñas, la juventud y los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Muy completa tu presentación y realmente muy interesante también y complejo a la vez, ¿no? Muy bien. Tenemos a continuación la presentación, a ver si lo pronuncio bien, de Yuma Shipaya, que les señalaba que es la Secretaria Nacional de Agricultura y Promoción de Derechos del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil. Adelante, Yuma, también tienes 10 minutos. No te estamos escuchando, Yuma. No sé si el equipo técnico puede hacer algo.
No la podemos escuchar. Bueno, mientras solucionamos el problema de audio de Yuma, que hay mucha expectativa en escucharla además, vamos a ir adelantando algunas preguntas que han salido para que vayan elaborando las respuestas. Tenemos, por ejemplo, preguntas para Natalia, si vas tomando nota. Acá señalan dos preguntas súper interesantes. Dice, en diversas fuentes y estudios se evidencia que la legislación es tan solo el punto de partida para adelantar cambios. Entonces, ¿cómo está la brecha entre la legislación e implementación de los derechos de la naturaleza? La segunda pregunta es, ¿cómo evitar reproducir prácticas coloniales de los saberes y dar un lugar real a los conocimientos de los pueblos y comunidades en el marco de los derechos de la naturaleza, cuando la aproximación en principio es tan jurídica? Luego tenemos también preguntas para Ketty y Marcelo. Hay dos preguntas también. La primera señala, ¿de qué manera la cosmovisión indígena se reivindica con el reconocimiento de los derechos de la madre naturaleza? Y la segunda pregunta, ¿qué significa para las mujeres indígenas de forma práctica en su cotidianidad, cuerpo y el vehículo con el territorio? También tenemos pregunta para Elba. Señalan qué estrategias han aplicado desde el movimiento Luna Creciente para defender los derechos colectivos en un contexto político tan adverso como es el Ecuador. Para Adriana, también tenemos preguntas para Adriana que señala cómo son los suelos donde han realizado esos pozos de agua, cómo se han organizado para la gestión y el cuidado colectivo del agua que recogen de los pozos y de qué manera están organizando, esta organización, ha tenido o no una relación con el acceso a tierras en la región. Y las preguntas todavía que están siendo elaboradas por el ICET. Por lo pronto ya hay esas preguntas para nuestras panelistas. No sé si ya tenemos el audio de Yuma. ¿Podemos probar? Yuma, te seguimos. No sé si puedes conectarte al mismo tiempo con tu celular, que es lo que yo estoy haciendo, la verdad, porque no tengo audio tampoco en mi computadora. Entonces me he pasado el mismo link al celular y desde ahí estoy hablando perfectamente con el audio. Eso ha sido el plan B para poder, escucharnos, ¿no? Sí, a veces la tecnología es así, yo no sé, todo es tan moderno, tan avanzado y cuando uno justamente quiere que todo vaya, pues nada. Pero para eso tenemos siempre el plan B. Y entonces vamos a intentarlo con el celular. Pueden seguir haciendo, por favor, sus preguntas también para Lisbeth. También las compañeras ya están preparando y elaborando sus respuestas a las preguntas que han habido varias para Lisette, perdón. Si tienen preguntas, adelante. Vamos a ver si finalmente, Yuma, te podemos escuchar ahora. Acontecendo isso, uma reunião dessa tão importante. É normal quando Algo te escuchamos, Yuma, sí, sí. Ahora sí. Não, mas mesmo assim. Aí desconfigura também. Mesmo assim. E a gente não troca de microfone. Não troca, é o único microfone que fica aqui. Ahora lo que tienen que hacer los traductores, no sé cómo será, porque claro, no va a ser en el canal interno. ¿Puedes hablar un poquito más, Yuma? Ahora sí que tienes el micrófono en la pantalla. Creo que ahora sí podrías hablar. Ahora sí veo tu micrófono en tu pantalla.
Adelante, Yuma. Me parece que ahora sí que tienes audio. Entonces pueden terminar de hacer sus preguntas. Ahí está Yuma. Adelante, Yuma, que te escuchamos. Ahora sí, perfectamente. Oh, se fue tu micrófono ahora. Bueno, entonces vamos a empezar a que vayan respondiendo mientras Yuma soluciona su audio. Empezamos con las respuestas de Natalia. Oi, estão escutando? Yuma, Sim, estão me ahora escutando? sí te escuchamos. Dale, Sim, dale, Yuma. agora Muy sim. bien, Ah, aprovechamos. pronto. Agora, Adelante, nossa, Yuma. nossa, obrigada. Muito obrigada. Aí você aparecer na câmera, você... Tá, deixa, eu vou nem mexer mais nada ali agora. Ok, né? Obrigada. Nossa, obrigada, gente, pela paciência. Desculpa esses imprevistos. Mudou a configuração aqui do sistema e acabou desconfigurando tudo no computador. Como havia falado anteriormente, eu não falo espanhol, mas todos conseguem me compreender? Sim? Adelante, sí. Sim, obrigada. Então, como apresentado, eu sou Juma Chipaia, hoje estou como secretária nacional de articulação e promoção dos direitos indígenas. Essa temática também faz parte da minha secretaria, e hoje estou aqui representando a ministra Sônia Guajajara, que infelizmente não pôde estar presente aqui com vocês também, mas que gostaria muito e manda abraços e cumprimentos a todos vocês. Enfim, por questões técnicas que não vou ter como fazer a apresentação, mas vou continuar a fala independente de apresentação. E aí eu tive ouvindo algumas falas de algumas companheiras e, enfim, e atendo ao tema tanto dessa questão de mulheres, de gênero, clima e, sobretudo, água, né? Nós temos alguns temas urgentes e emergentes aqui no Brasil, e que é muito emblemático, e que são pontos focais dentro da nossa ação enquanto Ministério dos Povos Indígenas, né, nossa ação enquanto de governo, que é pensar nessa reformulação dessas políticas públicas que, de fato, possam atender não somente nosso direito, mas principalmente que chegam até os territórios das comunidades. Que é essa grande dificuldade. Muitas vezes tem políticas públicas, mas as comunidades, as mulheres, quem está lá no território, ou muitas das vezes quem mora mesmo num contexto urbano, tem dificuldade de acesso dessas políticas. Mais especificamente, quem estão dentro do território, e aí eu não me atenho somente a essa questão de gênero, quando fala sobre a questão de mulheres, porque hoje o nosso índice de violência não está restrita somente a mulheres, mas sobretudo às crianças, às meninas, né, que são muito violentadas, e nós temos 3 casos de povos que, infelizmente, se tornaram referência nesse sentido desses grandes impactos, que é o povo Munduruku, Yanomami e Kayapó, que são os territórios que estão altamente impactados pelos garimpos, e onde as crianças, as meninas, são violentadas, bem como com as mulheres. Então, para além dessa questão da violência, também é seguido com a violência nesse âmbito territorial, com relação à água. Os rios desses territórios se tornaram rios de lamas. Aí tem a escassez de peixe, água potável, isso não existe mais, né? Para além da violência humana, é a violência com a natureza. Então, para nós, povos indígenas,
nosso entendimento e a nossa bandeira de luta e de referência dentro do Ministério dos Povos Indígenas, que essa é uma conquista muito recente, e a gente ela, reivindica muito e luta dentro das nossas propostas e coloca isso, a importância da demarcação do território. Quando a gente fala da demarcação do território, é justamente reconhecendo o direito para além dos direitos humanos, para além dos direitos indígenas, para além das nossas necessidades, porque nós não se vemos à parte do território. Nós também somos o território, nós também somos os rios, nós também somos os animais, também somos a natureza. A gente não se vê como algo à parte disso, não é um complemento. Se a natureza sofre, nós também estamos sofrendo. Então, quando a gente pensa dentro das nossas ações, na demarcação do território, numa política nacional de gestão ambiental e territorial, quando a gente pensa em programas para as mulheres indígenas, juventude, seja mesmo criança, a gente entende como parte de todo um território e não de forma isolada. Porque não dá para pensar uma proteção do território se as pessoas não estão protegidas, ou vice-versa. Então, olhando para essa linha não somente do impactos, mas olhando até mesmo nos dados que a gente, que anteriormente não existia, então só relembrando um pouco, a gente tem 1 ano e alguns meses de existência de Ministério enquanto povos indígenas. Até recentemente, nós tínhamos um governo aonde declarou, mesmo antes de assumir, que não teria nenhum centímetro de terra demarcada para os povos indígenas. Tivemos inúmeros retrocessos em direitos já conquistados, em leis já que estavam sendo implementadas, e hoje a gente está nessa estruturação, nesse cuidado desse bebê que ainda é o Ministério dos Povos Indígenas, e conjunto disso, nesse processo de construção e de estruturação também da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a gente ainda lida com situações emergenciais, como nessa questão emergencial da crise humanitária do povo Yanomami, e diante de outros territórios que sofrem inúmeros impactos, não somente por invasão, não somente por garimpo, pela monocultura, que entra a questão do agrotóxico, que também polui, que também envenena os rios e as pessoas, os animais e a floresta como um todo. E mais recentemente, a gente enfrenta uma outra crise humanitária que que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E alguns territórios, né, que a gente está em apoio, alguns territórios indígenas, onde nós já estamos com ação também em nível de governo, alinhado com os movimentos, e também nessa força-tarefa humanitária, o que nós tiramos como observação nessas visitas, nesse apoio a campo? Que alguns dos territórios indígenas que têm o seu território ainda preservado, com floresta em pé, muitas das vezes não se teve um óbito nesse território. Então, fica visível que aqueles territórios que não têm floresta, o impacto foi ainda maior. E aonde tem os povos indígenas, aqueles que ainda têm os seus territórios, que são demarcados, a quantidade da biodiversidade ela é muito superior, preservada, em relação a territórios que não são demarcados, ou que não têm a existência de povos indígenas, ou que esses direitos foram negados, até mesmo povos indígenas que foram expulsos de lá. Então, isso é um grande reflexo na prática, que o que nós falávamos há tantos séculos sobre as mudanças climáticas, que não usava essa palavra que os cientistas muitas das vezes utilizam, a gente falava que o tempo estava mudando. Era isso que os nossos avós, os nossos ancestrais perceberam há muitos anos atrás. A mudança do comportamento dos animais, a mudança que a floresta estava sofrendo com essa ação humana desenfreada em nome do capital, em nome de, enfim, dessa ganância maior. E hoje não se trata mais apenas de fala, seja de ambientalista, ou de pessoas de direitos humanos, ou de povos indígenas.
hoje a questão climática não é só mais um tema, mas sim emergencial e já está em caráter de crise humanitária, infelizmente. E aí, mais uma vez, a gente endossa a importância de políticas que prevê, para além dos direitos humanos e para além do direito de gênero, também a proteção dos territórios. Tá? E isso a gente não vai conseguir de forma isolada, por isso que é muito importante e grandioso esse encontro, e aí eu vejo que nas falas das companheiras, fala de plataforma de luta, né, dessa conexão, dessas ideias, né, como outro governo colocou várias ações aqui presentes na sua apresentação e programas voltados, de que forma nós podemos, de fato, pensar em conjunto e propor, né, além da luta que nós já fazemos constantemente e há milhares de anos dentro dos nossos territórios e para além deles, hoje, enquanto o Brasil, pela primeira vez a gente ocupa esse território que é no âmbito político, aonde decide sobre não somente sobre o nosso presente, mas que determina na ponta da caneta o nosso futuro, a demarcação ou limitação dos nossos territórios e, consequentemente, dos nossos direitos. Então, para nós, está hoje dentro de um ministério ocupando onde a gestão ela é 100% indígena, somente com mulheres indígenas. E a nossa ministra é uma mulher, a presidente da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, também é uma mulher. E mesmo nesse meio, e a gente assumindo esses cargos enquanto ministra, enquanto presidente, enquanto secretárias nacionais, nós ainda sofremos muito racismo, muito machismo. Ainda é muito forte a violência, não somente contra os povos indígenas, mas contra as mulheres, independente de etnia. Essa violência ela ainda é presente, esses espaços ainda são negados, nossos direitos e a nossa presença e também a nossa existência. Então, nesse sentido, a gente olha para os dados que são apresentados, que nós somos 5% da população e preservamos e defendemos 80% da biodiversidade do mundo. Então, olha a grandiosidade do serviço que nós, povos, seja indígena, seja 3 quilombola, minutos, Yuma, seja 3 ribeirinho, minutos para terminar. sim, obrigada. Prestamos em prol não somente do nosso território, a importância a importância das mulheres, das crianças, na defesa desse território, de lideranças que não são corruptas e que não negociam os direitos dos povos indígenas, como a gente tem experiência de grandes empreendimentos, seja por hidrelétricas, seja por mineradoras, e, enfim. Então, hoje, nesse território, como a gente fala de recente contato na política, né, onde nós estamos aqui marcando presença, ocupando esse cargo e tentando demarcar esse território para além de 4 anos de governo, é justamente fazendo essas grandes mudanças em nível de política e nessa articulação, não somente em nível nacional, mas internacional também. Então, finalizo dizendo que nós seguimos à disposição, a gente com muita honra aqui compartilha dessas experiências e, sobretudo, nesse propósito de unir forças femininas, de unir forças ancestrais e para além da Amazônia, para além de Brasil, enfim. Então, acho que esse é um dos caminhos que a gente segue com muita expectativa e estamos à disposição de todas. Obrigada. Muchas gracias, Yuma. El tiempo siempre es el peor tirano que existe en estos eventos, pero no por eso vamos a dejar de que nuestras panelistas espectaculares puedan dar respuesta a las preguntas. Voy a dar las preguntas a Lisette y a Yuma, que son las que faltan para que vayan preparando sus respuestas. La pregunta para Lisette es: ¿qué acciones impulsa la Secretaría Ejecutiva del Plan Trifinio para dialogar con las organizaciones indígenas del Trifinio sobre el acceso al agua?
Y para Yuma, la pregunta es, ¿cuál es la gravedad y qué mecanismos está utilizando la Secretaría para enfrentar la crisis que atraviesa la juventud indígena? Los altos índices de suicidio y ansiedad que enfrenta la juventud indígena. Muy bien, entonces pasamos rápidamente. Lamentablemente ahora tenemos solo 2 minutos para que puedan concentrar sus respuestas, por favor, a las panelistas. Entonces tenemos en primer lugar a Natalia. Adelante, por favor, Natalia. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a todas las panelistas. Realmente súper interesante esta conversación. Rápidamente respondiendo a las dos preguntas. La primera, estoy completamente de acuerdo con la pregunta sobre el tema de la legislación siendo un punto de partida. Definitivamente es un punto de partida importante, no el único. Definitivamente podemos hacer mucho trabajo entendiendo, reconociendo, educando, e incluso a través de educando con la biofilia, yendo a la naturaleza, entendiendo que somos parte de la naturaleza. Hay muchísimas otras maneras y estrategias de reconocer los derechos de la naturaleza y reconocer que la naturaleza es un ser vivo. Sin embargo, el tema de incluir en la legislación empieza a modificar las políticas públicas y empieza a modificar el comportamiento. Es por eso que yo terminé mi presentación comentándoles sobre el tema de las consultas populares en el Ecuador, porque firmemente creo que el cambio en la legislación empieza a cambiar la mentalidad de la gente. Sin embargo, no es de inmediato y ahí voy respondiendo al tema de la implementación. Nosotros vemos que hay muchísimos desafíos de la implementación en la garantía de las sentencias que no hacen que nos arrepintamos, ¿no es cierto?, del avance constitucional. El hecho de que tengamos derechos de la naturaleza es importante que se haya dado ese paso. Igual que hablamos sobre el tema de los derechos humanos, no porque hoy por hoy no se garanticen todos los derechos humanos, no fue importante hace 75 años hablar y trabajar en una declaración universal de los derechos, de los derechos humanos. Entonces es importante que la legislación cambie, ¿no es cierto? Fue impresionante e importantísimo, por ejemplo, el abolir la esclavitud. Eso hizo ilegal a la esclavitud. Desgraciadamente todavía hay racismo, pero cada vez más, ¿no es cierto?, la legislación forza un cambio también del imaginario y de la sociedad que va aceptando como un dado esto que muchos pueblos indígenas ya nos han dicho hace tanto tiempo y que desgraciadamente es la cultura occidental, colonial, la que debe cambiar su comprensión de que somos naturaleza y que por lo tanto tenemos que reconocer que es un ente vivo y que tiene derechos y que tenemos que escucharle y entender las implicaciones de todos los proyectos alrededor del tema de la naturaleza. Entonces, no buscamos reproducir las prácticas coloniales, más bien romper, ¿no es cierto?, con esas prácticas coloniales, sí, desde una aproximación jurídica, pero no solamente. Las iniciativas que yo les he comentado hoy, muchas de esas son de casos jurídicos, pero muchas de esas son implementaciones que ya se dan a través de el conocimiento indígena, a través de las prácticas indígenas, de prácticas de muchas sociedades, que lo único que se hace es traducir a la legislación, a la ley, que se ha olvidado de la naturaleza. Entonces sabemos que esto es importante, que se reconozca en el sistema jurídico, pero no es la única aproximación. Lo que queremos finalmente es cambiar un paradigma, cambiar la relación que tenemos y la comprensión de lo que es naturaleza y cómo nos relacionamos con ella. Y la aproximación jurídica es uno de los pasos que es importante, por supuesto, pero que hay muchas otras más que reconocemos como válidas y que lo que buscamos entonces de esta transición tan importante, tan urgente de reconocernos como parte de la naturaleza. Podría hablar mucho más, Raquel, pero respeto que estamos corriendo contra el tiempo. Desde ya te invito para otro webinar, Natalia, que ha quedado muchas cosas en el tintero. Muy amable, Natalia. Muy bien, Ketty, adelante. Yo creo que Natalia lo ha dicho muy bien, justo lo que iba a decir. Hablar de la madre naturaleza es hablar justamente de la madre naturaleza como sujeta de derecho, es hablar justamente de la cosmovisión, ¿no?, de nuestros pueblos, porque nosotras estamos consideramos a la madre naturaleza como nuestra madre sujeta de derecho. Nosotras, alguien más, solo alguien más, un ser viviente, una de las vidas, dentro de las tantas vidas que habitan en nuestros territorios. Entonces, para nosotros eso tiene, pues esa es la vinculación o la reivindicación que decía, ¿no? Parte de nuestra cosmovisión, de nuestro pensamiento, y también ese es un gran reto, ¿no?
descolonizamos todos los pensamientos, ¿no? Cómo vamos descolonizando las leyes también, justamente para salvar la vida de la madre naturaleza y salvar todas las vidas, ¿no? La segunda pregunta, alguien habrá preguntado que el tema de la vinculación del el cuerpo y el vehículo del territorio, para nosotras, desde nuestro pensamiento, ¿no? Del cuidado de las vidas, para nosotras esta vinculación es, pues, es armonía, ¿no? Nuestros cuerpos tienen que ser, hay que sanar, reparar, ¿no? Mirarlos con ese, es sagrado, tanto el cuerpo y el territorio para las mujeres indígenas es sagrado, ¿no? Entonces nosotros la vemos desde ese lado, ¿no? Desde el lado que hay esa armonía, ese equilibrio, mirar la ancestralidad, mirar con ese respeto, ¿no? Vamos viendo y vamos considerando también como parte de las vidas ahí, considerar los saberes también, ¿no? Entonces, para nosotras es esa vinculación y mirarlo con mucho respeto y también las espiritualidades, ¿no? Que habitan en ellas. Gracias. Muchas gracias, Ketty, súper importante. De hecho, tenemos que seguir dialogando sobre eso porque es muy interesante la visión también de Onamia. Antes de pasar a Elba, ha llegado otra pregunta para Yuma. Señala, ¿qué políticas de valorización de las mujeres indígenas de los diferentes biomas brasileños se han construido y llevado a cabo en el ámbito del Ministerio de los Pueblos Indígenas? Eso, por favor, para que vayas preparando la respuesta. Y muy bien, vamos dando paso ahora a Elba. Elba, también, por favor, tienes 2 minutos para responder tus preguntas. Sí, muchas gracias. La pregunta es un desafío constante. Más vale de estos espacios me nutren también las experiencias de ustedes y decirles que las estrategias en el accionar de cada una de las comunidades, pueblos, nacionalidades y también específicamente las mujeres son diversas. Y decirle que lo más importante para nosotros ha sido el tema de la unidad en la diversidad como movimiento de mujeres y es importante ese aspecto. Y lo otro es que también nosotras pertenecemos la mayoría también a organizaciones mixtas. Entonces es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Y lo otro es que también me parece muy fundamental la articulación y ciertas alianzas que convergen entre pueblos también y también a nivel nacional en diversas plataformas y agendas, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante. Ya en el territorio, pues es importante los procesos de sensibilización y los procesos de formación política que hemos realizado. En lo que sí tenemos así como retos y desafíos es en articular en el tema legal por el tema de los compañeros judicializados y perseguidos. De cierta manera son procesos muy burocráticos y de una u otra manera pues la articulación con espacios también y colectivos de acá de la capital han sido muy importantes, ¿no? Y colectivos y redes a nivel internacional. Creemos que esas son así como estrategias luz que pueden en estos momentos complejos también dar alternativas de cómo estas luchas también son acompañadas. Recordemos de una u otra manera que prácticamente es una lucha de defensa de la tierra, el territorio y en este caso del agua es el mismo hecho de la vida, ¿no? Para nosotros como pueblos indígenas, justamente el agua es concebida también como un medio de vida para nosotros. Entonces, de eso compartirles y de estas experiencias que nos vamos nutriendo, pues el aspecto de solidaridad ha sido muy importante también. Muchas gracias, Elba. Solamente recordarles que estamos ya casi por terminar. Le pedimos ahora que pueda, si desean para ir tomando las fotografías, las que puedan y quieran, vayan abriendo sus cámaras para ir haciendo tomas de este diálogo tan bonito y tan rico que estamos teniendo. Adriana, por favor, si puedes compartir ya tu respuesta. Bueno, mientras se prepara Adriana, vamos dando el paso a Lisette. Entonces, adelante, Lisette, con tus respuestas. Bueno, muchas gracias. Y en concreto, pues compartirles que algunas acciones que hemos hecho para poder orientar cuál es la ruta a seguir es primero
conocer con evidencias cuál es el dato que nos está haciendo falta para conocer las brechas, porque a veces partimos de suposiciones de que no existen acceso a los recursos, pero necesitamos saber dónde, con quiénes, dónde están y cómo lo podemos abordar. Entonces, el primer estudio que hicimos fue la resolución de conflictos y tenencia de la tierra en el área de reserva de la biosfera. Y vimos ahí en ese estudio cómo era la distribución de tenencia de la tierra y dónde estaban los puntos de mayor concentración de posibles conflictos de uso. Ahí podemos determinar también el nivel de participación y acceso que tienen las mujeres, ¿verdad? Ese es un punto de partida para poder decir qué hacer más adelante. El otro fue que hicimos un diagnóstico para conocer con mayor detalle cómo están organizados los pueblos indígenas en la actualidad y cuáles son los retos y desafíos que tienen en el territorio por las diferentes cosmovisiones, por también los diferentes desafíos que tienen las mujeres precisamente de la población indígena, ya haciendo un abordaje desde la mirada de género. Esos son dos elementos de diagnóstico que nos permitió decir, bueno, esta es nuestra situación real en este contexto actual con esos diferentes temas, y a partir de ahí entonces formulamos una política institucional de género y una estrategia de género para el abordaje territorial que nos permite entonces hacer incidencia en la gestión de programas y proyectos, tanto de inversión del Estado como de inversiones de cooperación y de gobierno local, que vayan orientadas a esos focos donde se identifican las brechas, principalmente proyectos de captación de agua, el tema de fomento del liderazgo en las juntas administradoras de agua, todo este trabajo que tiene que ver con evaluaciones de género y agua. Y actualmente estamos por completar un proceso de diagnóstico para medir dentro de la metodología WASH cómo el impacto del acceso y uso del agua impacta la vida de las mujeres de manera diferenciada. Y en esas 10 dimensiones que aborda esta metodología, nosotros hemos priorizado 3 o 4 que nos va a permitir entonces tener variables e indicadores mucho más concretos para medir el cambio en el territorio. Eso no lo teníamos. Y aunque hay muchas acciones de inversión, se siguen haciendo acciones programadas de proyectos, pero sin tener acciones afirmativas conscientes de inversión en los presupuestos, tanto nacionales como los presupuestos de programas y proyectos. Yo creo que en concreto eso hemos ido haciendo para lograr visibilizar la data de dónde están las mujeres, porque ellas están en las diferentes cadenas productivas, están en los diferentes procesos de industrialización, pero dónde están para visibilizar el rol que ellas hacen y poder fortalecer esas capacidades a nivel del territorio. Ahí hay muchos proyectos que podemos compartirles en nuestra página web y también quedamos a la orden para poder tener otros espacios de intercambio donde pudiéramos conocer algunas experiencias y por supuesto aprender de las experiencias de ustedes que nos puedan ayudar a orientar mejor a todas las organizaciones de base, que es lo que le da sostenibilidad a todos estos procesos que estamos impulsando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. De todas maneras, te tomo la palabra para un segundo evento. Bueno, tenemos entonces a Yuma, si puede responder a las preguntas que se le han hecho. Obrigada pelas perguntas. Então, uma política especificamente atualmente para a juventude ou para as mulheres indígenas, nós não temos enquanto MPI, né? Diferentemente da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, que é o que tem várias ações já em curso, mas a gente só atenta que é uma política, inclusive, que foi pensada anterior há muitos anos, antes mesmo da criação do Ministério dos Povos Indígenas. A gente só tem um ano e mais de 3 meses de criação do Ministério. Então, assim, a gente jamais vai construir uma política de cima para baixo. A gente precisa de consulta livre, prévia informada e a participação dos territórios, das lideranças, da juventude e das mulheres, né? Então, dentro da minha secretaria, nós temos a coordenação de juventude, de mulheres,
de gênero. Então, nós estamos na construção dessas propostas. Então, a gente tem pensado questões emergenciais, ações emergenciais, que é em nível de programas, né, que tem alguns editais que, inclusive, já foram lançados, relacionado para as mulheres, para a juventude ainda não, que ainda está para ser lançado, mas para as mulheres, para a questão de cultura e de esporte. Então, lembrando também que o Ministério, além de ser um ministério novo, o nosso recurso, né, o nosso aporte financeiro e de equipe também ele é muito pouco. Então, a gente é conhecedor das demandas, das diversas demandas e do índice, né, cada vez maior de suicídio, não somente da juventude, mas, enfim, de lideranças também, de assassinato de mulheres, de feminicídio, e recentemente a gente tem um resultado de uma pesquisa que demonstrou um índice imenso de violência, de assassinato com mulheres indígenas para o sul do Brasil. E até recentemente a gente imaginava, né, isso não enquanto ministério, mas a visão nossa enquanto indígena de informação pensava que o índice de violência era maior em nível de Amazônia, só que não. Então, quando a ministra pensa a composição da equipe do ministério, ela traz representantes de todos os biomas, não somente da Amazônia, mas de todos os biomas em nível de Brasil. Então, aqui a gente trabalha, para além da secretaria que é a SEARTE, a gente tem outras secretarias que são desintrusão e de gestão ambiental e climático, e é onde a gente trabalha de forma integrada com ações e com programas, por exemplo, pela primeira vez a gente teve agora, em nível de Brasil, né, em nível de governo, também programas específicos para as mulheres da Caatinga. Então, a gente está pensando, para além da secretaria, existem ações voltadas para outros biomas também, porque uma das queixas, e de fato, que muito presente não somente dentro do movimento, mas questionamento nosso também vindo de base, que a maioria dos incentivos, do apoio, e era para a Amazônia, enquanto outros biomas também são importantes, tanto quanto a Amazônia. Então, a gente pensa dessa forma integrada e com olhar para todos os biomas e também para todas as necessidades. E lembrando que a gente trabalha de forma integrada com outros ministérios. A pauta indígena é uma pauta transversal, que ela está para além do Ministério dos Povos Indígenas. Inclusive, hoje, nós estamos na finalização da política nacional, né, de um plano nacional de cuidados, onde prevê essa questão de jovens, de crianças, de meninas, de mulheres, né, para além dessa questão da violência, mas também de oportunidade, de formação, olhando para essa questão de emprego. E isso com o Ministério, o MDS, o Ministério das Mulheres, enfim, tantos outros ministérios. Então, a gente está trabalhando em nível, sim, de política, mas hoje não posso garantir que nós temos uma política pronta, até porque a gente precisa. A gente passou o ano passado num processo de estruturação do Ministério, e esse ano a gente passa também para começar a implementação e execução das nossas ações. De imediato, nós lançamos editais via programas e trabalhando nessa perspectiva de construção de uma proposta de política junto com as bases e com a participação da base. Para isso, a ministra, uma das ações que ela já toma de imediato é reativando o nosso Conselho Nacional de Política Indigenista, que é a participação de lideranças e organizações de base na construção de políticas ou reformulação junto com nós, Ministério dos Povos Indígenas. Então, a gente está em processo de construção, não somente de programas, mas de políticas também, alinhado com as nossas bases. Então, ainda está em construção, mas já tem o trabalho, ele já está bem adiantado, e o que nós temos hoje em nível já de divulgação, que a gente pode falar de algumas ações, são programas, política. Tem política já existente que, inclusive, a gente está revendo, está em fase, porque tem a necessidade de reformular para atender mulheres, juventude, crianças, né? E tem proposta de novas políticas que a gente precisa fazer em conjunto com as bases. Obrigada. De acuerdo. Muchas gracias, Yuma. Muchas gracias a cada una de ustedes. Realmente nos vamos muy contentas. Creo que lo que hemos visto es, frente a este contexto tan adverso que tenemos con minería, extractivismo, deforestación, efectos de cambio climático, producto de nuestras propias manos, surgen iniciativas para promover leyes de defensa, de protección de la madre naturaleza,
Y lo que hemos visto también es que hay que mirar de una manera integral. Hay avances respecto a protección de ríos y todo, pero nos recuerdan aquí que tenemos que verlo de manera integral. Y creo que han sido experiencias muy ricas las que han presentado, las luchas que vienen haciendo desde el Ecuador, las experiencias muy concretas con Adriana Cuellar desde Argentina, desde un Chaco, digamos, argentino, que es un territorio muy desértico, ¿no es cierto?, cómo vienen implementando, o de los esfuerzos que hacen desde los gobiernos, tanto Yuma como Lisbeth nos muestran la articulación de distintos actores y que vienen avanzando en este diálogo también con las propias organizaciones de mujeres indígenas, mujeres rurales, que es lo que nos convoca el día de hoy. Les hemos puesto en el chat la página web de nuestra plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra, también el enlace al Facebook de este evento que ha sido grabado para que puedan compartirlo y seguir difundiendo todo este diálogo y este debate, y los puntos que quedan pendientes para un segundo evento justamente que ya estaremos anunciando, ¿no? Eso es todo de nuestra parte, más bien. Queremos agradecerles muchísimo, invitarles también al día de mañana para el foro que tenemos la tercera sesión, ¿no? Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de los participantes que nos han acompañado durante estas casi 2 horas que hemos tenido del evento, pero que no podíamos cortar porque ha sido muy interesante todos los aportes y apuestas también que hemos dado el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta un próximo evento.